Bienvenidos. En este vídeo voy a hablar sobre las clases. Os dejo abajo en la descripción un par de entradas que he hecho solo en texto porque no eran teoría, no eran conceptos, no había que mostrar nada de código. Entonces, en ellas digo qué dos tipos hay en Java, los tipos por referencia y los tipos primitivos, que es la mayoría de los que hemos usado ahora son los primitivos. Y dentro de los tipos por referencia, que son los nuevos que vamos a estar viendo, por ahora solo hemos visto arrays, pero luego están las clases, las interfaces y los tipos variables. Los últimos, estos tipos variables, los veremos, todavía queda para verlos. Las clases las vamos a ver hoy y las interfaces serían, pues, para completar los 4 tipos por referencia que os he dicho que hay. Entonces, en esas entradas hablo de esos tipos y hablo del porqué de la programación orientada a objetos. ¿Por qué tenemos que ahora empezar con clases, interfaces, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué me van a aportar los objetos? Y con esa visión general, pues espero que nos centremos y digamos, bueno, esto que vamos a ver ahora es útil y me va a hacer falta. Pues bien, entrando ahora al tema de las clases, ¿qué nos van a aportar las clases? Bueno, como decía en la entrada anterior, las clases nos van a servir como plantilla para poder definir qué es lo que nos interesa a la hora de generar objetos de un tipo que será del tipo de la clase que marquemos. Hasta ahora yo he tenido números sueltos, booleanos, cadena de texto, que son objetos pero eran sueltos, incluso los arrays. Imaginemos que yo tuviera un array de 3 números, pues para hablar de las medidas de una modelo, ¿no? Yo podría poner el pecho en la primera posición, la cintura en el segundo y la cadera en la tercera posición, pero por sí no me dicen nada. Yo tengo que saber que en cada posición lo que hay. Si no, aunque fueran las medidas perfectas 90, 60, 90, pues podría ser cualquier otra cosa ese array. Entonces, con las clases vamos a poder generar objetos. Cada objeto va a ser un valor único, igual que lo eran los arrays. Un array, aunque tenga 1000 elementos, es un valor que yo puedo pasarlo como parámetro, modificarlo, lo que necesite hacer con él. Las clases, cuando generemos los objetos, que son esos valores que vamos generando con este modelo, esta plantilla que va a ser la clase, vamos a poder tener agrupados una serie de valores. En ese caso ya sí que puedo decir que los valores tienen significado. ¿Por qué? Porque voy a decir que tengo un valor, un atributo, que es medida de pecho, otro atributo que es medida de cintura y otro atributo que es medida de cadera. Es más, con los arrays sabemos que era un tamaño fijo y que el tipo tenía que ser el mismo. Si yo ahora también quiero añadir dentro de un objeto modelo, pues cuál es su color de pelo, y tuviera que ser una cadena de texto para poner rubio, pelirrojo, moreno, pues lo puedo hacer, porque no estoy limitado a usar valores de un solo tipo. Por si fuera poco, aparte de poder tener esta información que lo que nos va a decir es el estado de un objeto en sí, de un valor que tenemos, formado por varios, que tienen un significado, pues también vamos a poder añadir un comportamiento. Este comportamiento van a ser los métodos que vamos a ir haciendo para que sirva de algo. Le podremos decir a la modelo que desfile, que se vista, que se peine, etcétera. Bien, una clase se define muy sencillo. Simplemente se pone public, si quiero que se vea desde cualquier sitio, y class para decir que es una clase. Si no, aquí tendría que poner otra cosa. Por ahora siempre hemos puesto public class siempre que hemos creado una nueva clase. Le he puesto nombre mi clase. Bien, voy a hablar de los modificadores, que por ahora no os había contado nada. Os había dicho que no lo tuvierais en cuenta. Voy a verlo con unas diapositivas para hablar un poco de qué son estos modificadores. Con las clases vamos a ganar tener una serie de valores, unos atributos, también se llama, o campos, fields, que estarán agrupados en un único valor. Con los arrays teníamos un único valor también, pero recordamos que tenía que ser un número de elementos fijo y todo del mismo tipo. Con las clases no va a ser así. Si yo, por ejemplo, quiero saber las medidas de una modelo,
podríamos pensar en usar un array. Un array donde la primera posición fuera para la medida de pecho, después la segunda posición para la medida de cintura y la tercera para la medida de cadera. Pero así tal cual no me dice nada. Si yo lo pusiera todo en una variable que se llamase medidas, que fuera un array de enteros, medidas 0, si yo no sé qué es la talla de pecho, no tengo ni idea de qué es, así tal cual. Sin embargo, con las clases, al ir generando los valores, que son los objetos, sí que voy a poder preguntarle a un objeto, dime tu talla de cintura. Incluso, si quisiera poner también el color del pelo o de los ojos, podría añadir, pues voy a añadir un string y va a ser color del pelo. Y cuando le pregunte qué color de pelo tienes, me va a dar un string que sea pues rubio. Eso con los arrays no lo podíamos hacer. Entonces vemos que podemos juntar varias información, varios valores en un único valor, que será cada objeto que generemos del tipo de la clase que hayamos determinado. Y tiene una relación entre ellos. La cintura es la cintura, la cadera es la cadera, entre ellos no se mezclan. Pero todos van formando un objeto que tiene una importancia para mí. Aparte de encapsular información con esa plantilla que es la clase, voy a poder también decirle que tenga un cierto comportamiento. Es decir, yo a la modelo le podré decir también con métodos que desfile, que se vista, que se peine, podré pagarle al final del desfile, podré llamarla por teléfono para decir que tiene un desfile, etcétera. Entonces esos métodos también van a formar parte de este valor, de este objeto. Todos ellos estarán definidos, tanto los atributos como estos métodos estarán definidos en las clases. Se llaman miembros. Tanto a los atributos como a los métodos se llaman miembros. Pero puede ser que haya miembros que quiero que vea cualquiera desde fuera o algunos que estén restringidos. Cuando digo desde fuera, tenemos que pensar que hasta ahora hemos estado haciendo un único archivo para ejecutar todo el código. En ese archivo había un main, en cada uno había un main y se ejecutaba. Ahora vamos a tener varios archivos. Las clases en general no van a tener un método main. Solo hay un método main en la aplicación, pero puedo tener miles de clases tranquilamente en mi aplicación. Entonces, no voy a tener miles de métodos main. Voy a tener uno en el que tiene que empezar a ejecutarse la aplicación. Y desde ahí se irá llamando al resto de cosas que vaya necesitando para que la aplicación funcione. Con lo cual, al tener que hacer llamadas desde fuera del archivo de cada clase, habrá cosas que quiero que se puedan ver desde fuera y cosas que no. Por eso decimos que las clases sirven para encapsular. Esa cápsula voy a poder tener algunos miembros que son más públicos que otros. De hecho se llama así. Voy a explicarlo aquí. Yo tengo aquí mi clase, ¿vale? Puedo definir los miembros como privados, que yo pondría private, de modificador de acceso. Estos miembros solo los vamos a poder ver desde la misma clase. Es decir, si yo intento acceder en el código a algún miembro que es privado, solo lo voy a poder acceder desde la clase. Si estoy en otra clase distinta, no lo voy a poder ver. A lo mejor ahora os estáis preguntando, bueno, ¿qué es eso de que lo puedo ver y no lo puedo ver? Luego, con el ejemplo práctico, se ve bastante bien. También, esa clase, ya hemos visto que lo podemos poner en paquetes, ¿vale? Los paquetes va a servir para ir agrupando archivos de código. Vamos a decir que en ese mismo paquete habrá otras clases. Bien, esas otras clases es como si fueran hermanos, por así decirlo, comparten el paquete. Entonces, si yo no le pongo ningún modificador de acceso, esas otras clases en su mismo paquete van a poder tener acceso también. Si ya me voy fuera del paquete, que sean clases que tienen menos que ver con la clase de la que estoy hablando, pues la cosa va a cambiar. Tenemos dos tipos. Puede ser que sea una subclase, es decir, todavía no hemos visto herencia, pero imaginemos que yo tengo la modelo de la que hemos hablado. Bueno, imaginemos que hay una clase por encima de ella que sería persona
y en la que tengo ahí, por ejemplo, nombre y apellidos. Tanto una modelo como, por ejemplo, un deportista o un profesor van a tener nombre y apellidos, pero del deportista y del profesor, pues seguramente no me interese el color del pelo o las medidas. Entonces, mi clase, digamos que sería esa clase persona que sirve para todas las personas. Pero si fuera la subclase modelo, que hereda, aunque no lo hayamos visto, pero imaginaos que hereda, es una hija de esa clase persona, solo desde la clase modelo vamos a tener acceso a los miembros que sean marcados como protected o public, ¿vale? Que sería lo más abierto. Entonces, si soy un hijo de una clase, los miembros que tenga esa clase marcado como protected, pues sí que voy a poder tener acceso a ella. En último lugar, ya, si no estoy ni en el mismo paquete que esa clase, ni soy una heredera suya, pues solo tendré acceso a los miembros declarados como public, que es que ya el mundo entero puede verlos. Bueno, creo que la mejor forma de verlo es con el código y el asistente de contenido de Eclipse. Aquí tengo este código. Voy a copiarlo y a pegarlo. Bien. Esta clase ahora mismo es un galimatías, por así decirlo. Simplemente tengo un entero que es mi número, un boolean que es mi boolean, 3 string. Bueno, esto no quiere intentar ser una clase de verdad de usar, es solo para ver conceptos. Aquí dejo detallado pues cosas que se pueden extraer de este código, ¿vale? No me voy a meter tanto en lo que pone aquí. Lo podéis leer tranquilamente e irlo asimilando, incluso ir viendo los enlaces que hay. Voy a ir viendo sobre el código lo interesante. Fijaros. Ya vemos que aquí este no tiene ningún modificador de acceso porque está directo en la variable. Aquí hay una private, protected, public, protected y static, ¿vale? Que por ahora todo era estático para nosotros. Lo importante es que aquí tenemos en la raíz de mi clase tengo todos estos que son declaraciones de variables. Estas primeras son declaraciones de variables de instancia porque no tienen static, es decir, cada objeto que yo construya con esta clase va a tener estos atributos, cada objeto. Sin embargo, esta variable, que es static, esta va a ser compartida por todos los objetos de esa clase. Solo hay un string 3. Sin embargo, string 2, string 1, mi boolean y mi número, va a haber un valor en cada objeto que yo construya. De string 3 solo hay uno para todos y no hace falta ni siquiera que haya ningún objeto. La clase es la propietaria de esa variable. Luego aquí he puesto una serie de lo que se llaman getters y setters. Se llaman getters porque empiezan por get los métodos que sirven para devolver un valor de mis atributos. Por ejemplo, aquí veis que devuelve mi número, un entero devuelve un número. Aquí mi boolean no pone get, pero ya dijimos que cuando hay un método con retorno que es boolean, lo normal es decir is, que será ser o estar, ¿vale? Entonces is my boolean, pues devolverá el valor de mi boolean. Y luego getString 1, getString 2, estos son todos métodos para devolver el valor del atributo. ¿Por qué tengo que hacerlos en vez del atributo directamente? Porque los atributos lo suyo es que estén protegidos. No es poner esto. Si yo pongo public y un atributo es una mala práctica, porque están haciendo directamente a mi atributo. Y si el día de mañana quiero cambiar el comportamiento a la hora de asignar un valor, por ejemplo, o de leerlo, directamente voy a tener la variable. No voy a poder implementar ninguna lógica como sí puedo hacer con el método. Entonces, algunos dicen que los getters y los setters son el mal personificado. Yo lo que digo es, pon privados tus variables y luego, según vayas necesitando, vas haciendo los getters y los setters sabiendo que estás abriendo la mano. Entonces, si lo necesitas de verdad, los haces. Vemos que aquí entonces hay un set, estos devuelven el valor, estos lo que hacen es asignarlo. Veis que es tan simple como decir aquí, pásame el string que tengo que poner en esta variable. Y aquí vemos la palabra reservada this, que sirve para referirse, se lo pones al objeto
sobre el que se llame. Así a lo mejor os cuesta un poco verlo, pero en el ejemplo se va a ver luego bien que estamos llamando sobre un objeto. Y aquí, sin embargo, no se usa this, se usa directamente el nombre de mi clase. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho que es una variable de clase, no necesita ningún objeto, pues aquí directamente sobre la clase se le puede poner un valor. Bien, pues vamos a ver desde una clase externa, porque yo aquí no tengo ningún main. Entonces, una clase externa tendrá que tener su main y usarnos, si no, mi clase no se usará. Bien, me he hecho aquí otra clase que se llama ejecución, que sí que tiene un método main. Lo que voy a hacer es pegar este código y lo voy a ejecutar, a ver qué sale. Vemos que pone mi número es 0, mi boolean es true, en fin, sale una salida por consola. Vamos a ver cómo sale esta salida por consola. Aquí, igual que hacíamos con los arrays, uso la palabra reservada new para crearme un objeto de la clase mi clase. Aquí creo mi objeto. Esto es un único valor que tendrá dentro los otros valores. Bien, aquí lo que digo es voy a imprimir mi número. Y mi número, vemos cómo se accede usando un punto. Yo tengo la variable y si yo le doy al punto, el asistente de contenido me muestra todos los miembros que puedo ver. Todos los miembros que puedo ver. Si me doy cuenta, aparece mi número, aparece string 1 y aparece string 2. Pero mi boolean no aparece. ¿Por qué no aparece aquí para elegirse mi boolean? Pues no aparece porque fijaros que mi boolean es privado. Entonces solo lo podría ver desde aquí. Solo lo puedo ver desde aquí. ¿Veis? This es el objeto en sí. Entonces él sí que lo puede ver. Desde esta clase se puede ver mi boolean. Si no, no se puede ver. Voy a borrarlo porque aquí no hace falta usarlo. Vemos que mi número no tiene nada. Ejecución está en el mismo paquete que mi clase. Entonces, aquí lo puede ver, claro, porque está en el mismo paquete. De hecho, me lo marca distinto. Fijaros, aquí pone esto azul, aquí pone esto amarillo, aquí pone esto verde. El string 2, que está en verde, fijaros que es public. Entonces, con esos colores podemos saberlo. Y el amarillo es el protected. Bien. Entonces, el asistente de contenido también sabe cuál es la visibilidad. Si yo muevo mi clase a otro paquete, pues ya vemos que la cosa cambia. Ya me dice que mi número no es visible, porque al estar en otro paquete y este no tener ningún modificador, pues tendría que estar en el paquete para verlo. Igual que string 1, que como es protegido y tendría o que heredar o que está en el mismo paquete, pues veis que no se puede ver. En la página web está un enlace para que veáis lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Ya lo que os venga mejor, en forma de tabla que dice, pues con este modificador sí que se puede ver si estamos en esta situación o no, o con el gráfico que os he puesto. Bien, entonces vuelvo a la situación anterior para que esté todo correcto y lo pueda ejecutar. Aquí tengo comentada esta línea, porque si la descomentamos, pues efectivamente, aunque escribamos mi boolean, no es visible, porque hemos dicho que es privado. Pero el método get, en este caso is porque es un booleano, el método getter, para conseguir su valor, si lo buscamos, vemos que es público. Entonces sí que puedo llamarlo. Puedo conseguir el valor. No tengo acceso a la variable, pero tengo aquí un acceso permitido para ver ese valor a través de un método. Que con el método, el día de mañana, puedo yo modificar el comportamiento del valor que me devuelve. Seguimos. Esto, string 1 ya es un objeto, ¿no? Bien, tengo acceso a ella por el control de acceso que he marcado. Yo, cuando uso esta dotación por punto, aquí estoy teniendo acceso al objeto en sí. Si lo vuelvo a usar aquí, vemos que estoy teniendo acceso a esa cadena y puedo usar sus miembros. Donde es una cadena podría ser otro objeto, pero puedo usar sus miembros porque este length es un miembro de la clase string. Y aquí vemos que me devuelve el valor correcto.
porque el valor que yo le he dado inicializado es primer, y aquí se ve que efectivamente tiene 6 letras. Luego esta línea es un poco para decir que es absurdo completamente poner a string2 public, que ya hemos dicho que es una mala práctica, y sin embargo al getter para conseguirlo que sea privado. Debe ser al revés. Los métodos tienen que estar para proteger las variables. Y por último, ver que yo no necesito un objeto, sino directamente desde la clase para ponerle un valor a la variable de clase string3. Entonces, si yo quisiera ahora imprimir string3, podría hacerlo o desde el objeto o desde mi clase. Esto me sale un warning diciendo que no se debería hacer. Hay razones por las que no se debería hacer, aunque si lo ejecutáis veréis que funciona y imprime 2 veces esto. Pero los miembros de clase no se deben usar así. Más que nada porque la clase nos aseguramos que existe. Sin embargo, el objeto podría tener una referencia nula y nos petaría, nos saldría una excepción. Bien, sé que esta sesión era un poco dura porque son muchos conceptos. He metido los mínimos que creo que hay que decir en una clase, que es que tiene unos miembros que son variables, romper ya con el tema de usar siempre static, porque ahora ya vamos a tener objetos, no solo clases, y los getters y los setters. No me he metido en constructores. Lo siguiente que haremos es cómo mostrar mejor con el método toString los objetos, y ya haremos varios objetos con los constructores. De ahí en adelante, pues aquí se abre un mundo brutal. La programación orientada a objetos os va a dar muchas herramientas y a mí desde luego me encanta. Si alguna cosa no la he dejado clara y después de leer el texto seguís con dudas, pues ya sabéis, lo podéis dejar en los comentarios. Hasta luego.